de este tema, porque ahora sí que no hay pretextos, ahora sí que completamente exhibido el INE, un INE de la mano de Lorenzo Córdoba sin voluntad para la austeridad, sin voluntad para la democracia participativa. Voy a saludar a nuestro carnalito, al más joven de los hermanitos en la familia Sin Censura, Manuel Pedrero, quien desde Tabasco nos aportará sus opiniones, sus comentarios sin censura, como todos los días. Querido Manuel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves a este INE de Lorenzo Córdoba y el periodicazo que les deja caer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy de la mano del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con este plan de austeridad? Respetuosamente sugerencia para el INE, querido Manuel. Hola Vicente, muy buenos días en este jueves 13 de enero del año 2022. Te saludo también yo con mucho gusto desde un Tabasco más frío que ayer. Pero en fin, antes que nada, pues me gustaría expresar mis felicitaciones debido al cumpleaños de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que el día de hoy cumple años, así que un feliz cumpleaños para la doctora y para toda su familia, que se la pasen bastante bien. En el caso del Instituto Nacional Electoral, miran, dicen los ingenieros y dicen los que saben que en cualquier punto de su vida los motores están destinados a fallar, y en el caso de la metodología también cualquier plan, cualquier estrategia tiene por lo menos una fisura o alguna debilidad. Pero debo decirte que esta propuesta que hace el gobierno federal, no en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, a pesar de que con antelación ya había una propuesta por parte del presidente y hoy se explica a fondo en la conferencia mañanera de qué va este plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral, debo decirte que es un plan cuasi perfecto, es un plan muy bueno, y te voy a decir por qué. Hace unos minutos tú comentabas, querido amigo, que, a ver, yo no creo que Ciro Murayama vaya a aceptar, que si Lorenzo Córdoba vaya a aceptar, poco importa si aceptan o no, porque ahora tienen una encrucijada del estilo del PRI entre decidir si el PRI nacionalista de Cárdenas o el PRI salinista, neoliberal, privatizador. Y es una encrucijada de este tamaño, Vicente, porque tenemos a un Instituto Nacional Electoral que hace unos días se ufanaba Lorenzo Córdoba en este famoso meme donde apuntaba el dedo con una cámara y con sus ojos fuera de órbita, donde decía que ahora Hacienda les tenía que responder ante las solicitudes de recaudación de más dinero que solicitaba el Instituto Nacional Electoral para ejercer el ejercicio, o no por una redundancia, sino porque literalmente así lo constituye la ley, de revocación de mandato. Concretamente hay que recordar los antecedentes. A ver, ¿cuánto era el plano inicial de solicitud que estaba pidiendo el Instituto Nacional Electoral a la Cámara de Diputados para el presupuesto del año 2022, el año que actualmente estamos cursando? Sabemos muy bien que eran los 25,000 millones de pesos, de los cuales se le terminó dando 19,000 millones de pesos. Un escándalo marcaoso del cual Lorenzo Córdoba estuvo pues haciendo un berrinche institucional dentro de su calidad de consejero presidente por un largo y un buen tiempo, obviamente secundado por personajes como Ciro Murayama y luego confrontados por personajes como Carla Humphrey en esta diferencia de ideas de que sí había que hacer la revocación de mandato con los recursos que ya habían en el INE, y contra los consejeros que consideraban que necesitaban más dinero para realizar la revocación de mandato. Debo decir que en esa ocasión pues fue una elección de consejeros electorales bastante cerrada, ganó el 6 contra 5, recordar que solamente hay 11 consejeros. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, después de los 19,000 millones de pesos con los cuales se quedaron el INE, porque hay que recordar que la Suprema Corte le dijo que en el pastel, o sea, que no iban a darle un solo peso más, que en todo caso, si ellos consideraban como instituto que si necesitaban un centavo más, pues tenían que hacer su manuscrito, no tendrían que hacer ahí su oficio, su documento, enviárselos a Hacienda y sustentar y argumentar bajo qué concepto necesitaban más dinero. Tarde o temprano esto iba a pasar, y resulta ser que sucedió el día de ayer, querido Vicente, donde el INE pidió casi 2,000 millones de pesos adicionales. Es decir, de los 19,000 millones que actualmente tienen, el día de ayer solicitó alrededor de 1,700 millones de pesos más. O sea, casi estamos hablando de los 21,000 millones de pesos, prácticamente cerrados los 20,000 millones de pesos, y es que necesita más y más dinero. Hoy, de forma bastante inteligente, después de esa solicitud que se le hizo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día de ayer, hoy, nada más y nada menos, el secretario de Gobernación dice: a ver, señores,
Hicimos un estudio, hicimos un análisis, hicimos nuestras estadísticas y según nuestros números le daría al Instituto Electoral una disponibilidad de 2.972 millones de pesos y mencionó que en el transcurso de hoy vamos a enviar toda esta información, este análisis al INE para que de manera respetuosa ellos puedan revisar el ejercicio. Ahora, ¿cuál es el truco? ¿Por qué al inicio planteé que este plan es cuasi perfecto? Porque la elección no depende del gobierno, la elección depende del Instituto Nacional Electoral. El gobierno federal ya les hizo una chamba, que es básicamente la apretada de cinturón. Ahora ellos deben decidir si se lo ponen o no. ¿Por qué? Porque ellos solicitaban inicialmente casi 2.000 millones de pesos y con este ejercicio estadístico que hizo el gobierno de la República a través del plan de austeridad, resulta ser que se pueden ahorrar incluso 3.000 millones de pesos. Recordar que el INE normalmente pide bajo tres conceptos la millonada de recursos, de los casi 19.000 millones de pesos. El primero, pues los ejercicios anuales que tiene que hacer el INE, ¿no? Mantenimiento, gastos, promoción, con un concepto de alrededor de 11.000 millones de pesos. Luego, por el tema especial de la consulta, están pidiendo otros 4.000, 5.000 millones de pesos y luego para los ejercicios de gobierno, para ejercer las elecciones federales en las 6 gubernaturas de los 6 estados del país que se van a celebrar este 2022, pues otros 4.000 millones de pesos. Entonces, este ejercicio resulta ser que demuestra que hay una fisura en el cual el INE puede apretarse el cinturón y dar 3.000 millones de pesos dentro de la institución, que es más de lo que están exigiendo en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Yo también, al igual que tú, considero que el INE va a decir que no, pero si dice que no, entonces se está metiendo en un problema de congruencia ya de un cinismo marca diablo a nivel mundial, porque entonces ahora los medios de comunicación, olvídate de los nacionales, sino de los internacionales, cuando volteen a ver el conflicto electoral que tenemos en este país y vean el Instituto Nacional Electoral, verán un instituto que está pidiendo dinero, que el gobierno ya le dijo los ajustes presupuestales que puede hacer dentro del instituto para tener ese dinero y que el propio instituto se niegue a hacer esos ajustes para tener más dinero. Entonces yo creo que es un plan muy bueno. Creo que el hecho de que sea una voluntad propia que emane del instituto lo refuerza, ya que no es una orden ni de la Suprema Corte, ni del presidente de la República, y no hay un solo indicio del cual puedan decir, es que nos quieren aplicar esto de forma autoritaria. No, va a ser decisión de ellos al final de cuentas, y de la misma forma como la guillotina francesa que cae, serán ellos quienes decidan si cortan ese hilo. Mi querido Manuel, pero lo dudo, decía en una de sus canciones más famosas, el príncipe de la canción José José, que en paz descanse, acaba hace rato de tuitear, vamos a ser sinceros, hace rato, Ciro Murayama, y escribe, cuando las elecciones mal hechas las organizaba el gobierno, por ejemplo la de 1988, ellos decidían el gasto. Hoy que hay un instituto autónomo, el INE, el gobierno no manda en sus decisiones. El gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí funciona, el INE. Y retuitea una nota de Milenio en la que dice, gobierno presenta al INE plan de austeridad para garantizar revocación de mandato. Más claro, ni el agua, Manuel. Ni el agua, y es que, mira, coincido totalmente contigo en que van a seguir en esta negativa, pero en este punto, con los más de 200 asesores que tienen el Instituto Nacional Electoral, por lo menos uno debe de ser lo suficientemente listo para que le explique ya sea a Lorenzo Córdoba o a Ciro Murayama, a cualquiera de los consejeros electorales al mandamás de ese lugar, que ya no es factible no aceptar la propuesta del gobierno federal, porque de no aceptarla entonces se meten en un escándalo mediático. Tenemos al niño que estuvo friegue con un juguete, entonces el papá le explicó que con sus juguetes ya rotos podía hacer un nuevo juguete y mejor y toda la onda, y se niega. Entonces, ¿de qué se trata? No es todo el papá gobierno, papá Estado, finánciame, susténtame, porque necesito pues seguir manteniendo mi vida de lujo. Cada vez es más notorio cómo es que es la vida estrafalaria de cada uno de los consejeros electorales, y ojo, nada más de los millonarios de los consejeros electorales, porque otra cosa es el Instituto Nacional Electoral en toda su plataforma, que obviamente necesita tener un modo de vida para estarse sustentando y ejercer pues sus propias funciones. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la idea de eliminar al INE, sí de reformar al INE y al, bueno, ya no es TRIFE, pero al Tribunal Electoral,
porque al final de cuentas es la cúpula. Si no realizamos ese ejercicio, Vicente, entonces va a pasar las consecuencias del Tribunal Electoral. ¿Qué fue lo que pasó? Salió una ratota por un tema ahí de corrupción, pero ¿qué es lo que pasa? Entra otra rata marca Premium 2.0, que resulta ser que es Reyes Rodríguez Mondragón, un calderonista de hueso colorado, el personaje que en Twitter luego se desdijo que no le deseó la muerte al presidente, y eso podría pasar si solamente removemos parcialmente el tumor o el cáncer que se trata en el Instituto Nacional Electoral. Que sigan en la negativa. Realmente nosotros tendríamos que ver a largo plazo. A corto ellos van a decir que no, muy bien. Cuando digan que no, ya se fregaron, porque en ese momento, pues, ¿qué va a decir la opinión pública? A mí me refiero a la auténtica opinión pública y no a los pseudointelectuales como Sergio Aguayo, que creen que la gente que quiere que se invierta más en ciencia, eso de alguna manera es un sinónimo de que se apoya a los intelectuales y todavía para terminar de amolarla, pues en latinos. O sea, no me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero a que, ¿qué dirá la auténtica opinión pública? ¿Qué dirá la gente que se informa en Sin Censura? Pues es que ahora sí que, como dijera Peña en algún momento, ningún país sudamericano les embona, y es que es la verdad. Desgraciadamente así tenemos al Instituto Nacional Electoral, pero confío en que esto también alimenta la narrativa del presidente, en el cual indica que se sustente en una reforma electoral. Si tienes a un INE pedinche, a un INE ineficiente, a un INE que simplemente se rehúsa a hacer el trabajo que le mandata la Constitución mexicana, entonces haz de cuenta que tienes todos los cimientos y sin un solo pero para ejercer la reforma electoral, el cual tendría una limpieza profunda de todos estos personajes y de ser un personaje que está auténticamente vinculado a la nación, al pueblo, no a los partidos políticos, no que se escojan en el poder legislativo, sino que sean electos por el pueblo, una democracia directa para elegir quiénes van a ser los que representen nuestra democracia. Es un chiste bastante largo, pero al final de cuentas hay que esperar el remate. Así es, y ayer en el Consejo General del INE, en el que unánimemente votan para pedirle a la Secretaría de Hacienda 1.700 millones, uno de los personajes centrales de la iracunda respuesta de las críticas de consejeros y consejeras del INE fue Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, querido Manuel Pedrero, quien hoy publica un video que les pone una tunda a esos consejeros. Pregunta en Twitter: ¿estamos en contra del INE? Sí, en contra del INE con privilegios, derroche y exceso. Hay dos institutos, el de Lorenzo y Ciro, que ganan 262,000 pesos al mes, y el de trabajadores que solo reciben 7,664 pesos. Y lo explica desde el pizarrón. Este es el video que circula Sergio Gutiérrez Luna. Hay dos cines, el de Lorenzo y Ciro y su sueldo de 262,000 pesos. Y el INE del pueblo, el que está en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende, ganan 7,664 pesos. Lorenzo y Ciro le pagan a ellos, a los que de verdad trabajan, 7,664 pesos. Mientras de este lado tienen seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores, colectivo de retiro, aquí no tienen nada. Tienen 260 asesores. Tienen combustible, 3,500 pesos al mes. Tienen apoyo para alimentos, 11,970 pesos al mes, más que lo que ganan los trabajadores. Aquí se sirven con la cuchara grande. Tuvieron de aguinaldo 350,000 pesos. Mientras los trabajadores del INE, 5,169 personas, tuvieron solo 12,773. Cuando nos preguntan si estamos en contra del INE, estamos en contra de este INE, de excesos y privilegios de derroche. Estamos a favor del INE del pueblo. ¿Cómo ves, mi querido Manuel Pedrero? Al más puro estilo del Teletón, pues buscan un chantaje emocional en el Instituto Nacional Electoral. Cuando hablamos de reforma electoral, o cuando en este caso el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que debo decir que el video está chistoso porque así parece cuadro de detective, ¿no? Buscando al culpable. Esos detalles cuentan mucho, y creo que está bien elaborado. Bueno, lo dije aquí en su momento, si no lo dije aquí lo habré dicho en otro espacio, pero Sergio Gutiérrez Luna, considero yo que sí fue un error el haber puesto esa demanda contra Lorenzo Córdoba, porque si no va a suceder lo que ya dije, simplemente es cambiar a un roedor por una rata mayor.
En este caso, creo que hizo bien en rectificar después de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia, donde dijo que era un despropósito, no tenía, pues no era factible al final de cuentas, porque, insisto, entonces nosotros estamos viendo a largo plazo para una reforma electoral. Pero mira, aquí el INE lo que hace es usar el chantaje. Es decir, cuando hablamos de reforma electoral, no se trata de eliminar al INE, no se trata de destruirlo, no se trata de desecharlo, se trata de desechar, de remover, de extirpar la cúpula política que está en esa institución, principalmente los consejeros electorales. ¿Qué es lo que hace el INE para tener una contranarrativa? Que, ojo, esta es la que utilizan, queridos amigos, en redes sociales, sobre todo los intelectuales con sus hashtags yo defiendo al INE, sus comentócratas, sus opinólogos, sus intelectuales, sus periodistas, sus políticos, y es, yo tengo un módulo de atención ciudadana aquí en mi localidad. ¿Quieres que esa persona que son tus vecinos pierdan el trabajo? No, ojo, nadie está hablando de eso. Con esto no se le va a quitar el trabajo a absolutamente nadie. Quieren utilizar el vínculo emocional que pues nosotros hemos creado con nuestra comunidad. ¿Quieres que el INE donde trabaja ahí doña Chonita pierda su trabajo por culpa del dictador Andrés Manuel López Obrador y su pandilla de Morena? Bueno, esa es la narrativa que ellos usan. El contrataje a través del chantaje. No se va a tocar un solo módulo de atención ciudadana, no se trata de la gente de abajo, se trata de la gente de arriba que le hace daño al instituto. Por eso estoy en reiteradas ocasiones mencionando, Vicente, que yo no estoy de acuerdo de la desaparición del INE, sino de la reforma del INE, porque obviamente sí necesitamos un instituto que organice y repruebe o apruebe elecciones, si no volvemos a los tiempos del 88 con los famosos CFE, no la Comisión Federal de Electricidad, sino el comisionado federal electoral, ¿no? El observador, que curiosamente hace casi ya 40 años el mismo sujeto ocupaba las siglas, pero ahora en otra institución. Bueno, en fin, ahí está esta situación. Yo considero que es bastante pertinente el tema de la reforma electoral y tranquilos. Yo sé que ahorita la reacción es, Lorenzo del Mal, ya que desaparezcas. Sí, es natural, pero es mejor esperar, porque esperando se ponen todos los platos sobre la mesa para la reforma electoral. No puede un solo opositor dar la cara, si lo hace con mucho cinismo, para poner un solo pero, Vicente, en el cual es que el INE en reiteradas ocasiones se opuso a cumplir lo que le mandata la Constitución. Eso por semántica es una violación a la Carta Magna, al orden jurídico supremo. No hay nada que hacer en ese sentido. Me parece apropiado el video de Sergio Gutiérrez Luna y yo creo que en estos espacios libres como el viento, como Sin Censura, Vicente, nosotros tendremos que reforzar y hacer énfasis en el sentido de queremos afuera la cúpula del INE, no a nuestra comunidad que trabaja y que te tramita tu credencial de elector. Ellos no tienen la culpa. Ellos en su vida han visto a Lorenzo Córdoba. Con ellos no es el problema. Es con esa cúpula. Así que contra ella se va a proceder, no contra nuestra gente. Así es. Oye, Manuel, y en otro tema, déjame preguntarte tu opinión. Ya ves que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la consulta popular para juicio de expresidentes, dijo en algún momento: no hemos presentado ninguna denuncia contra expresidentes y que no es lo suyo la venganza política. Bueno, pues ahora échale esta leña al fuego. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera revelar denuncias contra expresidentes desde Salinas de Gortari hasta este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, planteó que en el caso de exfuncionarios o funcionarios de alto nivel cabe una excepción a la regla de confidencialidad. También expuso que se efectuó una prueba de interés público para determinar la viabilidad de dar a conocer la información solicitada. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI por sus siglas, ordenó hoy a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar a conocer el número de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República de 2005 al 30 de agosto de 2021 en contra de los expresidentes y el actual mandatario de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción. Y cito lo que se detalla en un comunicado: el sujeto obligado debe desglosar la información por nombre de cada uno de los expresidentes de México, es decir,
Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y también precisar el mes en el que se presentó la denuncia y la delegación de la Fiscalía General de la República que la recibió, insisto, esto a través de un comunicado. El INAI, otro órgano autónomo con el que ha chocado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se me viene a la mente si buscarían desestabilizar con esta petición, porque el presidente ha sido muy cuidadoso de no patear la vitachera a lo tonto con este tema de los expresidentes. Incluso él siempre dijo que iba a votar en contra de la consulta popular para el juicio a expresidentes, Manuel. Incluso, Vicente, también hay que recordar que, sí, a ver, en el caso de la unidad de inteligencia financiera, este es un tema bastante interesante y al mismo tiempo preocupante. A ver, en estos dos periodos que ha tenido la unidad de inteligencia financiera, tanto con Santiago Nieto como con Pablo Gómez, creo que han habido resultados bastante buenos. También en esta época de Pablo Gómez, hace unos días nos enterábamos de cómo la UIF le había congelado las cuentas a la ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, a Karime Macías, ¿no? Quien todavía se encuentra en Londres, donde tenía una residencia tan solo unos kilómetros del Palacio de Buckingham, o sea, vivía tan solo unos metros de la reina de Inglaterra. Básicamente con eso explicamos toda la corrupción. Recordarás que se le acusaba un agravio al erario de Veracruz por más de 112 millones de pesos, ya con toda esta congelación de cuentas por parte de la UIF, pero de Pablo Gómez. Bueno, en este caso, el INAI, un instituto que ni siquiera era relevante para los políticos hasta hace unos días. Te acordarás también que Peña Nieto no lo podía ni siquiera mencionar, el instituto de este instituto. Bueno, ese es el INAI. El INAI es uno de los elefantes reumáticos burocráticos más grandes que me parece que hay en la administración pública, porque para hacer solicitudes para que las dependencias, en este caso Hacienda, de información, tiene que pasar un montón de trámites, va a tardar mucho, meses, años, quién sabe. Y bueno, eso para los políticos. Imagínate para los periodistas, ¿no?, que busquen información a través de números y transparencia, y simplemente hay que esperar largos tiempos. Ahora, sospechosamente, y como tú bien lo mencionas, y creo que aquí está el eje central de todo este asunto, es que el INAI es un organismo autónomo, no depende del gobierno federal, no está subordinado bajo ninguna influencia del titular del Ejecutivo. Busca ahora solicitar a través de Hacienda. Recordar que la UIF es una dependencia de la Hacienda, y la Hacienda obviamente depende del presidente, así que prácticamente Pablo Gómez tiene dos jefes: el primero, Rogelio Ramírez de la O, y el segundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una dependencia que obviamente está vinculada y va directamente a la subordinación del presidente de la República menciona que, a ver, queremos información de los expresidentes, meses, montos, denuncias, a ver qué tienen? Entonces, si se llega a encontrar algo, que digo, es bastante legítimo que la UIF investigue a este tipo de personajes, entonces es una buena oportunidad para la oposición, pues no, que no eres vengativo, no que bla, 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 bla. Ya me los puedo imaginar diciendo que López persigue a los expresidentes, ¿no?, de este estilo de panfletos que ya son bastante repetitivos, Vicente. Pero creo que si se llega a encontrar algo o no, si se llega a encontrar algo, que bueno, digo, yo estoy a favor de que se investigue a los expresidentes, incluso si es por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La idea de la no venganza, pues es que no se trata de venganza, se trata de justicia, porque son adeudos que todavía vamos a seguir arrastrando. Nada más Zedillo con el Fobaproa, uno se va a morir y no vamos a terminar de pagar la deuda. Los que saben dicen que la terminaremos de pagar en el 2076, quienes nacieron en el 94, para que llegue el 76 ya van a tener como 80, 90 años, la expectativa de vida en México es de 74, o sea, es todo un enrollo. Y nada más hablando de Zedillo, podríamos hablar de las privatizaciones y más de movimientos bancarios, pero en este caso, si se llega a encontrar algo, qué bueno, y si se llega a encontrar nada, que no hay información, bueno, pues ahí vamos a ver la reacción de la oposición, que creo que es minoritaria, pero para nosotros es de bastante interés que desde el gobierno de la República, pues la propia UIF esté investigando a estos personajes. Así es, mi querido Manuel, y nada más para ponerle la cereza al pastel, esto es precisamente el anuncio oficial en el INAI. Esto es lo que se dijo, se informó
desde el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Vamos a ver y escuchar el anuncio, si lo tienen, compañeros. En este caso, alguien reclamó la información relacionada con el número de denuncias ante la UIF respecto de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero además inclusive respecto del presidente de la República en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Se pidió o se reclamó que se precisara el número de carpetas de investigación que se hubiesen abierto al respecto de delitos que se consideran pudieran haber ellos cometido. La Secretaría de Hacienda contestó que la información que se solicitaba era confidencial. Bueno, pues el solicitante reclamante no se conformó y vino ante nosotros, tocó el aldabón del INAI, para pedir que nosotros interviniéramos, proporcionar el número de denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado ante la Fiscalía General de la República por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como corrupción y los delitos del artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo código, en contra de que hubiese, no estoy diciendo que lo haya, no sabemos todavía, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está el pronunciamiento, mi querido Manuel, al que hacemos referencia, y a ver qué responde la autoridad. A ver qué responde la autoridad. Yo creo que, bueno, no creo que tenga ningún problema el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso indica tampoco Pablo Gómez y Rogelio Ramírez de la O, con que se transparente estos datos. Yo creo que el presidente ya tiene bajo el radar, ni siquiera voy a decir daños, porque daños políticos no hace al gobierno, es decir, que entregues si hay alguna investigación en curso, números que debes de rendir cuentas ante este instituto. Bueno, yo lo único que te diría en este caso, rápidamente con el tema del INAI, es que es de este estilo de institutos como el INE, es decir, institutos que reciben financiamiento a través de nuestros impuestos, a través del erario, pero que realmente por su calidad de autónomos se sienten omnipotentes, se sienten supremos, que no deben de rendir cuentas. O sea, ahora los institutos que exigen que rindan cuentas no son capaces de rendir cuentas ellos mismos, y esto incluye, por supuesto, al INAI, o sea, un instituto que no se sabe cuánto financiamiento recibe, un instituto que no se sabe en qué recursos, en qué conceptos destinan esos recursos, pues para elaborar todo el instituto. A ver, hasta el día de hoy, ¿qué otras noticias sabíamos acerca del INAI sobre su desempeño, no sé, en gobiernos estatales, en otros rubros, ¿no? Para corroborar el acceso a la información para los periodistas. Sé de muy buena fuente, Vicente, que muchos periodistas tienen que verse pues atorados investigaciones en cursos cuando van al INAI para solicitar transparencia, información, y si no hay dinero de por medio, pues no se mueven esos trámites burocráticos para solicitar a los gobiernos que se den el tiempo para explicar la información y transparentarla. En el caso del presidente, bueno, desde aquí adelanto que nunca va a decir que no. Es el mismo precursor de la idea de que la vida pública tiene que ser más pública, de que no hay nada que ocultar, de que se tiene que transparentar todo. Así que yo no voy a ver, o sea, yo no planeo ver por parte del presidente una negativa de no dar información. Sería sorpresivo si así lo hiciera, pero no creo que eso pase. Yo creo que la información con la que se suelte de esta dependencia podría, en todo caso, servir como una eventual arma que no creo que tenga el potencial para ser mediática, terminaría en petarditos, ¿no? Como lo del CIDE o demás, para decir, ¡ja! Aquí Andrés Manuel está investigando a los expresidentes aquí, y aquí es vengativo. Esa cantaleta no sirve, porque estamos hablando de los últimos 5 hombres pues más repudiados de todo el país. Se hizo la primera consulta popular, ¿sí?, a través de la recaudación de más de 4 millones de firmas, que ahorita está siendo superado al triple por la revocación de mandato, y luego salen personajes como Anaya a decir que nadie quiere esa revocación de mandato. Pobrecito, porque le está diciendo nadie
a 10 millones de personas, que esas 10 millones de personas tal vez hubieran hecho la diferencia si hubieran votado por él en 2018. O sea, están en la estratosfera estos, pero si acaso servirá nada más como un golpeteo, y si planean usarla como golpeteo desde aquí, digo, no va a servir, no es mediático, porque si tú quieres poner en contra a la gente, porque el gobierno de Andrés Manuel está investigando a través de la unidad de inteligencia financiera los movimientos bancarios de estos personajes, pues hasta o sea, le vamos a aplaudir. No, yo estoy contento con este tipo de decisión, sinceramente, Vicente. Pues mi querido Manuel, como siempre agradecido por tus opiniones, por tus comentarios aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras digitales? El agradecido siempre voy a ser yo, querido Vicente. Te envío un fuerte abrazo, al igual que a Ceci, a Toño, a todo el equipo de producción y claro que sí, a la audiencia de Sin Censura. Como siempre, los invitamos a que no se pierdan Sin Máscaras a las 4 de la tarde en el canal de YouTube de su servidor y amigo Manuel Pedrero. Nos vemos a las 8 en el Notifierro, aunque sé que hay un evento, algo especial el día de hoy. Así que, de hecho, creo que sería sano compartirte una información, Vicente, para saber qué tipo de ratas pues últimamente quieren comer este queso, así que te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho y bendiciones a todos, por ahí nos encontramos. Espero un mensaje con esa información, mi querido Manuel Pedrero, te mando un abrazo, gracias a Manuel Pedrero, el más joven de esta familia Sin Censura. Hoy en la mañanera, grábeme don David, hoy en la mañanera Delfina Gómez, la profesora Delfina